Radio Sucesos presenta Vivir Vale la Pena. Un espacio para escuchar con atención, sentir con honestidad y aprender de quienes aportan al mundo desde su experiencia, su saber y su humanidad. Vivir Vale la Pena. Junto a Juan Diego Umpierres. Bienvenidos. Cuando son las 7:20 de la noche, gracias por estar. Soy Juan Diego Umpierres, siempre un gusto conectarnos y poder compartir desde las 7:15 hasta las 8 de la noche. Así que estamos felices siempre de abrir este diálogo y, como siempre les digo, lleno de invitados, de gente que viene a aportar, que viene a ilustrar y a honrar también, por supuesto, el nombre de nuestro programa también en la radio, Vivir Vale la Pena. Así que estoy muy contento. En el control técnico está Giovanni, que siempre nos acompaña, la buena música también. Y recordar que no solamente estamos en la señal abierta 101.7, sino que nos encontramos en nuestra página web como dije página web, en la página web www.radiosucesos.fm, y por supuesto también nuestra señal para que nos vean. Hoy tengo una invitada de lujo que, si la van a ver, vino toda arreglada, preciosa, y yo, como vengo a hacer radio, vengo con mi chemise y se me olvida que tengo la cámara y que esto es como también la televisión. Entonces la próxima vez estaré precavido. Sobre todo porque cuando tengo mi querida Edith Shiro, que ya la vamos a presentar como se merece, bueno, hay que venir elegante, Giovanni. Ya esto es una experiencia aquí porque tenemos la gente que viene bonita, así es. No sin antes recordarles que llegamos gracias a Corporación Superior. Son 60 años haciendo industria, 60 años haciendo país, y sin duda de esas empresas familiares que crecen y que llevan ese tricolor ecuatoriano maravilloso. Así que siempre, Corporación Superior, llevamos más de 60 años elaborando productos, así que no solamente tenemos galletas, sino pastas y harinas de calidad. Bueno, dicho esto, vamos a tener un programa interesantísimo, porque vamos a hablar de un tema que quizás lo escuchamos mucho, a veces. Bueno, creo que se exagera un poco por la falta de conocimiento en lo que respecta al concepto, porque hablamos del trauma. Y bueno, lo podemos enfocar desde el orden psicológico, pero también cuando nos pasa algo en la vida, desde el orden traumatológico. Cuando tenemos un trauma, bueno, hay una fractura que requiere, por supuesto, ser reparada. Y yo siempre hago esta analogía un poco para ponernos en contexto, quizás abordando algo más objetivo que el ámbito psicológico, que pueden estar dentro de ramas subjetivas, pero cuando uno le pasa algo en la vida, tiene un accidente, uno puede tener una fractura. Yo creo que hay fracturas que tienen desplazamiento, como dicen los traumatólogos, que requieren de una intervención más profunda. A veces se requiere ir a cirugía. Hay otras fracturas que también te generan un trauma, bueno, que se inmovilizan, y con el tiempo lo que estamos buscando es que esa estructura ósea que fue vulnerada de alguna manera haga, como se denomina literalmente en medicina, callo. Tiene que hacer callo el hueso. Y ese callo al comienzo es una telita, es una gelatina que después se convierte en una estructura ósea, y que, por supuesto, donde hubo ese trauma, esa fractura, va a haber una inflamación. Producto de que el cuerpo está diciendo, ahí hay algo que hay que proteger, y por eso se inflama. Y esa inflamación viene a través del dolor también, que es el indicativo de que ahí tenemos que apuntar porque algo está sucediendo en nuestra vida. Después hay que ir a fisioterapia porque el músculo se pierde, indudablemente hay que volver a darle el tono muscular. Y hago toda esta analogía quizás muy explícita desde un orden más objetivo, porque todos nos hemos dado un golpe, pero también todos nos hemos dado un golpe psicológico una vez en nuestra vida, porque la vida está llena de golpes, está llena de traumas, que no significa que uno ande por ahí traumatizado. Entonces ahora sí presento a mi gran Edith Shiro, psicóloga, psicoterapeuta, además especialista en trauma, en estrés postraumático. Tiene un libro maravilloso que lo vamos a hablar hoy, porque hace una relación entre la maravilla y el trauma, ¿no? Entonces pareciera una cosa medio paradójica, y por eso quise traerla al programa. Tiene una experiencia gigantesca en grandes, además, eventos globales
globales donde ha estado un poco para asistir y contener cuando la vida se pone compleja, y nos acompaña desde la ciudad de Miami, Edith Chiro. Ya dije todo eso para que te luzcas tú y podamos conversar. Bienvenida, Edith. Wow, qué lindo. Aquí estoy, bueno, con una sonrisa oreja a oreja, riéndome contigo. Y sí, no, vengo así, tú sabes, preparada y honrándote también, y feliz de estar aquí contigo por radio, por video, y ojalá que en algún momento en persona también, que eso lo tenemos que planificar. Amén, así será. Para que estemos en persona ahí en Ecuador y compartiendo con todo el mundo, que eso ya es un plan que tenemos de hace un rato, que lo queremos hacer realidad. Amén, así será, así será. Gracias por tu tiempo, Edith. ¿Qué es un trauma para ti? Sí, no, y me encanta esa analogía que dices del trauma fisiológico, de cuando te rompes un hueso y lo que pasa y el callo y todo. Te voy a dar otro ejemplo un poco más artístico, que justo lo tengo en la portada de mi libro, que se llama Kintsugi, que es cuando un jarrón, de estos jarrones japoneses carísimos, hermosísimos, se rompe, que también hay una fractura, que también en vez de botar esos jarrones, en vez de desecharlos, lo que hacen es agarrar polvito de oro y agarrar como polvito hasta de diamante, y empiezan a pegar con mucha delicadeza y con mucho cuidado esas piezas en el jarrón. Y ese jarrón entonces adquiere, ese vaso, ese jarrón, esa pieza de cerámica adquiere muchísimo más valor todavía. Y eso es una analogía bellísima para lo que yo hablo de trauma y con lo que uno crece después del trauma. Mi definición tiene más que ver con cómo experimentamos la parte psicológica, y es muy sencilla, y la amplío un poco más, porque cuando la gente habla de trauma dice, bueno, el soldado que viene de la guerra, el terremoto que pasó, la muerte trágica de no sé quién. Sí, eso también es trauma, pero trauma son miles de otras cosas más: el dolor, la adversidad, el reto, y es así. Cualquier evento o situación que rompe o te sacude tus creencias, tu entendimiento sobre ti mismo, sobre el otro o sobre el mundo, y que no tienes las herramientas para enfrentarlo, que no tienes los recursos o las herramientas para enfrentarlo. Entonces, a lo mejor para ti puede ser que se te murió el perrito, pero para mí puede ser un divorcio, para el otro puede ser que te hicieron bullying en la escuela, para el otro puede ser que no le invitaron a la fiesta de cumpleaños de todos los amigos menos a ti. Para el otro puede ser una experiencia de inmigración, que pasaste de un país a otro y fue súper traumático. Para el otro puede ser la pandemia, puede ser lo que está pasando en un país entero, en Venezuela, alguna situación política que te afecta directamente. Entonces, cada quien tiene un poco una experiencia subjetiva de lo que es traumático, doloroso, difícil para cada quien, pero lo que sí tenemos todos en común es que la situación nos sacude, nos afecta de alguna manera, que decimos, ajá, nos dejó ahí como, ¿qué hago con esto? ¿Con qué se come? ¿Cómo enfrento esto? Pues no tengo las herramientas para hacerlo. Ahora, qué importante lo que dices, porque una tocaya tuya, que es extraordinaria, autora también de gran libro, como es La bailarina de Auschwitz, y además especialista también en el estrés postraumático, ella dice algo que a mí me gusta, ¿no? Edith se llama, ¿no? Edith Eger. Edith Eger, maravilla. Ella dice que no hay una valoración de decir que el trauma tuyo es menos que el mío. Eso. Y aquí te pregunto, porque la gente siempre tiene todas esas frases, que a veces son de un exceso motivacional, pero que pueden arruinarle la vida a alguien. Entonces te dicen a ti que, bueno, que no sé, que el color del cabello no te quedó bien. Entonces, ¿cómo te vas a poner tú en esa tristeza y en esa cosa? Si la vecina que anda con un cáncer, mira la actitud que tiene, y tú por esa pequeña cosa, mira el escándalo que haces, ¿no? Y claro, pero no hay una valoración, porque eso depende también de nuestras referencias, de nuestros paradigmas, de nuestra estructura psicológica, ¿verdad? Eso mismo, y además que, tú sabes, el trauma, como yo también digo muchísimo, y cuando hablo sobre esto, es que es subjetivo. ¿Quién soy yo para decirte a ti cómo estás sufriendo tú? O sea, ¿quién soy yo para determinarte si lo que a ti te está pasando es más grande, más pequeño, más doloroso, más... O sea, cada quien tiene su propia historia. Y ¿sabes qué, Juan? Que cada quien, lo que le duele es lo que más le duele. No importa que a la otra persona, ¿sabes? Lo que a ti te pasa es lo que más te duele. Es verdad que al otro le está pasando algo, pero lo que te está pasando a ti y no lo puedes manejar y no lo puedes superar y te tiene trancado, es lo que más te duele. Y eso hay que validarlo y hay que respetarlo si queremos sanarlo. Porque uno de los pasos para poder sanar eso, y ojo,
Mi especialización no es tanto, no solamente el trauma y el estrés postraumático, sino que algo muchísimo más positivo y mucho más esperanzador, que es el crecimiento postraumático, es esa sanación, ese día que viene después del trauma. Entonces, ¿cómo vamos a sanar y cómo vamos a evolucionar si no reconocemos y validamos ese dolor que está pasando? Si alguien te dice, si tú dices, ah, no, pero es que de verdad yo quedé muy mal con cuando me mudé, quedé súper deprimido y no me he adaptado. Y alguien viene y te dice, ay, ¿para qué te estás quejando de eso? Si a la otra persona tiene un cáncer horrible y él, o sea, tú estás vivo por lo menos. Eso no ayuda con la sanación, eso no ayuda para que tú comiences un camino de sanación. Lo que ayuda es decir, ¿sabes qué? Esto que yo estoy viviendo me duele, me molesta, me tiene afectadísimo, déjame reconocerlo, déjame validarlo, déjame de ponerle nombre y apellido a eso para entonces poder evolucionar. Ahora, qué importante ponerle nombre y apellido y validarlo. Ahora, una Sí. de las cosas que nos hace reconocer ese trauma, igual un poco la imagen de la fractura, porque me encanta que lo que dices, cuando alguien está fracturado no tiene herramientas. No va a decir, ah, mira, yo voy a abrirme la pierna, voy a meter un clavo, un Exacto. tornillo, sino que requiere de una detención que la da el dolor. Ahora, ese es un dolor muy anestesiado en nuestros tiempos, ¿no? Voy a decir una cosa, seguro ya no me darán ninguna cuña de las farmacias, pero aquí es impresionante, como en todas partes del mundo, donde yo vivo están las 4 cadenas de farmacias más grandes en una esquina, estoy rodeado de farmacias. Y tú dices, pero es increíble, y no sé a quién le oí, si fue a Pilar Sordo, no sé, alguna de estas psicólogas que digo, es que claro, estamos llenos de farmacias porque no queremos llegar con dolor a la casa. Uno se para hasta comprar cualquier cosa. Déjame pararme en la farmacia por si acaso. Entonces, fíjate, de los medicamentos, y esto sí es estadístico, más vendidos son los analgésicos. Y entonces tú dices, es que no queremos que nos duela nada. Estamos negando el dolor como no sé, como política psicológica en nuestros tiempos. Estamos negando sentir, Juan Diego, porque Sentir. estamos negando, estamos en una de las 4 respuestas de trauma, que sí, creo que es Pilar Solo el que dice que el llorar es bueno y lo de que no anestesiarse, pero yo te lo voy a expandir más todavía. Las 4 respuestas de trauma, que son esas respuestas de supervivencia en las que nosotros todos estamos cableados para responder, que es fight, flight, freeze, fawn, o sea, en otras palabras, o corres o huyendo, o peleas, te enfrentas, o te paralizas, o complaces, te pones una respuesta así de complacencia y de no, sabes, de no saber decir que no. Esas son respuestas, 4 respuestas que todo el mundo tiene, que todos estamos cableados, que nuestro sistema nervioso está. Para eso necesitamos anestesiarnos. Para eso, para poder sobrevivir y para poder enfrentar todas las cosas que sentimos que son amenazas, tenemos que no sentir para poderlas enfrentar. El problema está en que si nos quedamos en esa supervivencia, nunca llegamos a vivir. Siempre estamos en supervivencia. Y ahí es donde yo digo, tenemos que hacer una pausa, tenemos que vernos al espejo y decir, a ver, ¿cuánto tiempo voy a estar en supervivencia? ¿Cuánto tiempo voy a estar en este lugar de no poder tolerar ni el dolor, ni el sentimiento, ni la emoción? Déjame estar todo el día en las redes sociales para no pensar, para no sentir, déjame hacer todos los jueguitos, los videojuegos, déjame ver el problema del otro, verle la vida a las celebridades, a los famosos, para no tener que ver las mías, ¿verdad? Sí, sí. Porque en el momento que me veo las mías, voy a sentir. Y si siento, eso me va a llevar por un camino que sabes, que no a lo mejor no lo voy a hacer manejar, a lo mejor voy a tener dolor, tristeza, alegría, sorpresa, miedo, todas esas emociones que todos tenemos y que cada vez que, queremos evitar más todavía. Entonces, justamente la invitación a crecer, a sanar, a realmente transformarte y llegar al otro lado, que es un lado muy especial, significa enfrentarte con todo eso y significa tener la valentía de sentarte con tus emociones. Ahora, qué bueno que tomes, y es una frase que me encanta, te la escuché en el programa cuando estuviste en Miami conmigo en la televisión, que había, así como hay estrés postraumático, hay una resiliencia postraumática, hay gente que se crece y evoluciona después del trauma, sin duda. Ahora, no caemos muchas veces en los órdenes de quedarnos repitiendo esa historia, y dándole esa historia, y un sobreanálisis de esa historia. Hay gente que te llega, entonces te dice, es que mi historia es la herida del abandono, y llevas 15 años hablando del abandono, y yo no estoy diciendo que esa herida no puede haber generado alguna fractura psíquica,
pero ¿no te parece que nos quedamos demasiado en ese porqué? Y eso a nivel hoy en día neurocientífico más bien genera que esa red neuronal donde está impregnada esa memoria siga haciendo ese algoritmo, siga generando. ¿Cómo hacemos el paso para la Claro. resiliencia? Claro, claro, claro. Mira, cuando la gente me pregunta, bueno, pero doctora Shiro, ¿cómo yo sé que yo estoy en trauma? ¿Cómo yo sé que yo tengo algún trauma? Yo le digo, fíjate, cuando tú estás, tus comportamientos repetitivos, que le das otra vez y vuelves otra vez y sigues pegado ahí, eso es una de las típicas respuestas de que tienes el trauma y que no lo has terminado de manejar, superar. Cuando tenemos esos patrones de los que no salimos, digo, ¿por qué vuelvo a salir con el mismo tipo otra vez? Ya yo sé que me va a matar, me va a traicionar, me va a herir, me va a hacer sentir, y vuelvo otra vez con el mismo patrón de relaciones, y otra vez vuelvo a elegir el mismo tipo de persona. ¿O por qué siempre estoy paralizada que no puedo tomar decisiones? Y no puedo decidir ni por aquí, ni por allá, y nunca tomo decisiones y todo el mundo tiene que tomar decisiones por mí. ¿O por qué estoy o sea, me pasó algo, alguien no me invitó a una fiesta y para mí es el drama que lloro por 5 días, que no tiene tanto que ver con que me abandonaron en la fiesta o me rechazaron, sino con un abandono y una herida muchísimo más grande que no estoy ni siquiera reconociendo. Entonces, todas estas cosas, si nos quedamos ahí pegados, obviamente lo que va a hacer es esa adicción a la adrenalina de ser la víctima, porque eso es adictivo también, Juan Diego, o sea, eso definitivamente tiene un tema de que decir yo soy la víctima y me siento, y hay como casi que un placer en mantenerte en ese dolor. Entonces, por eso es que yo digo, en mi libro ofrezco estos 5 pasos, los hablo muchísimo de cómo son estos 5 pasos para salir de eso. No te puedes quedar ahí. Porque el primer paso es reconocerlo, es esa aceptación radical, esa honestidad radical de que, mira, esto es lo que me está pasando. Ajá, pero no te quedas ahí, sino que tienes que seguir para los pasos siguientes, porque si no, no estamos haciendo nada y nos quedamos en la repetición, nos quedamos en la supervivencia y nos quedamos en hacer, tú sabes, trapitos con el trauma que tenemos ahí. Ahora fíjate, dijiste cómo reaccionamos nosotros frente al impacto, ¿no? Nosotros somos mamíferos, o sea, nosotros somos un poquito más evolucionados, pero cuando tú haces una revisión del cerebro del hombre, con el del chimpancé, con el macaco, cualquiera, vas a ver el mismo cerebro. Quizás hay unas diferencias leves de tamaño, pero indiscutiblemente nos parecemos muchísimo, ¿ok? Y la reacción frente a un acontecimiento difícil, bueno, tú nombraste una cuarta que me gusta mucho, pero es la parálisis con un mecanismo de protección. Los mamíferos no les gusta comer carne muerta que no se mueva y por eso vienen los famosos ataques de pánico, porque es una parálisis como un sistema, producto del sistema nervioso central para protegerte, huir como un Ujú. mecanismo de escape y la otra es atacar, Bueno, ¿ok? Si no tengo esas tres opciones. Ahora, los seres humanos, bueno, tenemos una evolución más grande del prefrontal y que sin duda nos pone la posibilidad de la reflexión, del análisis, de la proyección y sin duda hay que pasar un poco la información hacia adelante. exacto. ¿Cómo la movemos? ¿Cómo hacemos para no quedarnos tan límbicos y empezar a darle un poco más de transformación resiliente? ¿Por dónde empieza alguien que puede sentir, ya dijiste, por el reconocimiento, pero cuál es la segunda estación? Ese reconocimiento requiere muchísima valentía y muchísimo coraje y muchísima fuerza, Juan Diego, porque significa hacer una pausa en tu vida. Mm, Hacer, en vez de estar corriendo, 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 corriendo o actuando, es pausar y decir, a ver, déjame verme al espejo por un momentito, a ver de verdad qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy sintiendo, o cómo es que se llama esto que yo estoy viviendo. Y le pones un nombre, le puedes decir, mira, es depresión, o sabes que es adicción, o sabes lo que siento, abandono, rechazo, tristeza. O sea, ponle el nombre que tú quieras, que tú sientas que es, pero hay que hacer esa pausa. El segundo paso es entonces no quedarnos con eso, sino empezarlo a compartir con alguien o alguienes que nos lo validen, nos lo reconozcan y nos lo nombren. Eso puede ser, claro que sí, un terapeuta, un psicólogo, claro que sí, pero también puede ser tu mejor amigo, también puede ser tu grupo de apoyo, también puede ser irte a un retiro en las montañas de no sé dónde, tu profesor de yoga, tu comunidad, el guía espiritual que tienes. La cosa es tener alguien que te escuche, que te valide, que te oiga y que te ayude a poner esto en palabras hacia afuera también, no solo contigo mismo. Es como esa analogía del
hueso roto, que no te lo puedes reparar tú. De verdad necesitas al otro. Para mí el trauma es relacional porque afecta a las relaciones, pero la sanación del trauma también es relacional. Quiere decir que sanamos en relaciones. Qué bonito. Así como el trauma afecta a las relaciones, la sanación se requiere en una relación también. Entonces, ese es el paso número 2. El paso número 3, entonces, es decir, ¿qué hago con toda esta ruptura de paradigmas, de creencias? Yo confiaba que el gobierno nos iba a proteger de un virus, o que el mundo entero nos iba a paralizar, o yo confiaba que mi mamá y mi papá no me iban a abandonar, o estaban ahí para mí, o yo entendí que los matrimonios son para toda la vida y aquí estoy divorciándome. Esos paradigmas que se rompen, esas creencias que se rompen, tienes que construir nuevas. Entonces ahí viene el tercer paso, de construir nuevas narrativas, nuevos paradigmas, y probar nuevas cosas, y decir, déjame, ya perdí como que la inocencia, pero déjame ver cómo puedo negociar un mundo donde pueda entender esto y otra cosa más, la luz y la sombra, más allá y más acá. Y así vamos, ¿no? Transitando por estos pasos. Ahora, dijiste algo bellísimo, además. No me acuerdo el nombre de él, el apellido es Marín. Él es un psiquiatra, psicoterapeuta español extraordinario. Ya es un hombre que tiene un recorrido importante. Y además ha sido un hombre que ha enfrentado un poco los nuevos criterios de la terapia y de la psiquiatría, ¿no? Y ha sido un crítico fuerte. Y él dice, lo que sana no es la técnica, lo que sana es el vínculo con el terapeuta. ¿Compartes eso? Así es, al 1000%. Al 1000%, y eso viene mucho de ser un terapeuta humanista y de ser un terapeuta relacional, como me llamo yo. O sea, yo me defino como una psicóloga relacional sistémica, porque no es solamente la relación uno a uno, sino es la relación con el contexto, la relación con el sistema, la relación con tu cultura, tu comunidad y la gente con la que estás, porque todos estos son niveles de sanación. Y por eso es que el trauma no solamente lo trabajo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Cuando estamos sanando a nivel colectivo, también las personas están, sabes, enganchando en ese recorrido. Mira, en la próxima parte, ya vamos a hablar un poco también y para que la gente busque tu libro, que es extraordinario. Pero tú has tenido experiencias en eventos traumáticos colectivos. O sea, tú eres una mujer reconocida también, no solo en el ámbito de la terapia, sino que te ha tocado eventos muy complejos. El más reciente fue durante la pandemia, cuando se cayó esa torre en Miami Beach, que fue impresionante, ¿ok? En Surfside, que se cayó completa, que fue una tragedia, y además se genera un trauma, ¿no?, absolutamente colectivo de toda la comunidad. Y quiero que hablemos de eso, porque las sociedades también tienen trauma y también se traumatizan si no se atienden a tiempo. Hoy lo conversamos con la doctora Edith Shiro, gran psicóloga, psicoterapeuta, especialista en trauma, en resiliencia del trauma, y es un honor tenerla hoy aquí en Vivir Vale la Pena. Ya regresamos. Ya regresamos con más de Vivir Vale la Pena, junto a Juan Diego Umpierres. (19:43). En Corporación Superior llevamos más de 60 años elaborando productos de calidad con sello ecuatoriano. Elaboramos galletas, pastas y harinas de calidad, pero nuestro propósito va mucho más allá. Integramos el cuidado medioambiental y el bienestar de la sociedad en cada una de nuestras operaciones. Crecemos con visión, con compromiso y con nuestra gente. Corporación Superior. Alimentamos un mejor futuro. En el Banco del Pacífico lanzamos la nueva Banca Pyme. Créditos pensados para hacer crecer tu negocio. Porque sabemos que levantaste tu empresa con mucho trabajo. Ahora es el momento de dar el siguiente paso con Banca Pyme del Banco del Pacífico. Solicítalo ya en agencias. Banco del Pacífico, tu banco. Prepárate, Quito. Este 6 de septiembre llega la gran carrera nocturna Dolce Vita Run 10K. Sé parte de este mágico evento deportivo que comienza en el centro histórico y termina en el CCI. Inscríbete ahora en buenplan.com.es y asegura tu cupo. Tendrás un kit que incluye una camiseta oficial, una medalla y más. No te quedes fuera. Vive la experiencia Dolce Vita Run 10K.
Teatro San Gabriel presenta Enredos, el musical. Emociónate, enamórate y enrédate con los inolvidables éxitos del pop ecuatoriano que marcaron una época. No te lo puedes perder. Teatro San Gabriel, 11 y 12 de septiembre, 20 horas 30. 13 de septiembre, 2 funciones, 18 horas y 21 horas. Entradas a la venta en teatrosangabriel.com y boleterías del teatro. Enredos, el musical. Tu culpa. Estamos de regreso con más de Vivir Vale la Pena, junto a Juan Diego Gutiérrez. 7:45 minutos, hora local, aquí en la mitad del mundo, a través de Radio Suceso 101.7. Tú sabes que un pan está bien hecho cuando el pan se siente ligero, dorado y sabroso. Las harinas de panificación de Superior están diseñadas para lograr resultados perfectos, ideal para panaderos que buscan calidad sin complicaciones. Todo buen pan empieza, por supuesto, con la mejor harina. Superior combina calidad, rendimiento, confianza en cada saco. Hecha para los que aman con pasión. Corporación Superior, llevamos más de 60 años haciendo estos productos extraordinarios. Bueno, nos acompaña la doctora Edith Shiro desde la ciudad de Miami, psicóloga clínica, psicoterapeuta, especialista en el ámbito del trauma, de la resiliencia del trauma. Y te había dejado la experiencia de llegar a un sitio donde la tragedia está presente, donde también la parálisis colectiva, donde tú no sabes si ese ser querido, por ejemplo, lo que pasó en Miami, en esa torre impactante, que además tuve, quizás amigo en común también, estuve con David Benaim, que estuvo como rescatista ahí, dice, fue impresionante porque es una estructura que se cayó estilo pancakes, o sea, era muy difícil tener la esperanza de que alguien pudiera encontrarse con vida, y tú llegas a ese sitio, ¿qué encuentras ahí? Sí, sí, y ojalá esa fuera la última de las traumas colectivos en los que he trabajado, lo cual no es así. El último fue hace 2 semanas, pero ya te contaré. Mira, lo que encuentro son 2 cosas contradictorias, 2 situaciones contradictorias y impactantes las dos. Por un lado, pérdida, dolor, fragmentación, polarización, shock, duelo y todas esas palabras y todas esas emociones que conllevan con una pérdida de seres queridos tan grande y tan trágica y tan repentina. Y por el otro lado, me encuentro con un nivel de conexión comunitaria, social, orgánica, impactante. O sea, el nivel de ayuda, de cómo se formaban los grupos para apoyarse los unos a los otros, esa contención social y emocional que hubo durante un mes, también fue impactante. Fue un aprendizaje bellísimo, fue una manera de ver cómo una sociedad, una comunidad que estaba afectada a tantos niveles, se viene junto y se trata de sanar en compañía, en conjunto, en relación, se contiene unos con otros. Contención. Sí, en contención increíble. Entonces, eso ayudó muchísimo, así como fueron pérdidas muy duras, muy difíciles, gente con mucho shock, con mucha incertidumbre, porque la parte difícil de este tema de este trauma colectivo en particular, fue que hubo un periodo de incertidumbre muy grande, muy largo, de 3 semanas, donde los familiares no sabían quién estaba vivo, quién estaba muerto, donde habían cuerpos, no habían cuerpos, o sea, y esa parte que se llama pérdida ambigua, es uno de los dolores más grandes y uno de los traumas más grandes que hay. Y se parece mucho a la situación que se está viviendo en el Medio Oriente, de pérdida ambigua, donde están los cuerpos pero no están las personas, donde está el recuerdo de la persona pero no sabes dónde está el cuerpo, donde están secuestrados pero no están aquí ni están allá, donde hay soldados pero los soldados sí están, no están, o sea, estos temas de guerra y estos temas de secuestros y estos temas traen muchísimo dolor y por supuesto que estos son ejemplos de traumas extremos, traumas radicales, traumas dolorosísimos que no afectan a una persona, afectan a una sociedad y afectan a un país. Y yo te puedo decir con muchísima propiedad en este momento que tanto los países del Medio Oriente como países como Venezuela y otros países están viviendo traumas colectivos reales.
Ahora, eso es una marca dentro del propio registro social, ¿no? O sea, decía Jung también, ¿no? O sea, las sociedades se alimentan de epidemias psíquicas. O sea, después que estos países que se convierten en países sobrevivientes, hay gente que dice que son resilientes. No sé, podríamos discutirlo, pero son sobrevivientes. ¿Qué pasa en la psique colectiva de un país donde son sobrevivientes? Es un buen síntoma, por ejemplo, que se adapten a todo. Entonces dice, bueno, nosotros nos adaptamos a todos, pero realmente eso es un buen síntoma. Fíjate, aquí es donde yo tengo como una opinión un poquito controversial, ¿ok? Porque yo hago una diferencia entre lo que es la resiliencia de lo que es el crecimiento postraumático. Cuando un país entra en un estado de resiliencia o una persona entra en un estado de resiliencia, es maravilloso en el sentido de que empiezas a desarrollar herramientas que te ayudan a enfrentar el dolor, y a enfrentar la amenaza y a enfrentar la herida. Y eso está muy bien para sobrevivir. El problema está en que te quedas en la resiliencia y no terminas de reparar lo que hay que reparar y no terminas de sanar lo que hay que sanar. Entonces, cuando un país, por ejemplo, como Venezuela, se vuelve en un país resiliente, eso es verdad que es resiliente. Y te digo, como por ejemplo, yo siempre uso este ejemplo de resiliencia. Venezuela estaba tan mal y tan difícil que cuando desarrolla la resiliencia viene la pandemia y la pandemia no le hizo ningún efecto a Venezuela porque el nivel de resiliencia es tal, ¿verdad?, que puede enfrentar este tipo de cosas porque no le hace ni para acá, no le mueve ni por un lado ni para el otro. El problema está que cuando te quedas en resiliencia no terminas de crecer y no se termina de sanar lo que hay que sanar. Está funcionando y está funcionando más o menos bien, pero no resolviste nada. Cuando una persona desarrolla estas capacidades resilientes, tú dices, wow, esa persona sí es resiliente, se le murió fulanito, menganito, le pasó esto, le pasó un accidente por encima, ¿verdad?, y está bien. Tú dices, oye, qué bueno, qué maravilla, la persona está bien, sigue funcionando, pero, ajá, enfrentaste tu dolor de verdad, ¿verdad? Pudiste dejarte de alguna manera llegar a tocar fondo para entonces de ahí empezar a crecer. Ahí es donde está un poquito la diferencia. Y en algún momento sí es importante ser resiliente. Por ejemplo, yo acabo de estar en Israel, justo pasó la guerra de Irán, justo me tocó también, sabes que estos temas, me tocó estar en los refugios de bombas durante una semana, me tocó escapar por Jordania, la frontera de Jordania, caminando, corriendo por 3 días. O sea, ahí, ¿sabes? Entonces son ejemplos de que yo digo, ok, vi un grupo de personas muy resilientes, vi un país, una sociedad muy resiliente que en la mitad de los misiles, de las guerras, de las bombas, sigue funcionando. Pero ese es un país que no ha enfrentado sus traumas, que no ha enfrentado su dolor y que sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo desde un lugar de trauma y eligiendo desde un lugar de trauma. Entonces la violencia, la pelea, el dolor sigue pasando. En Venezuela también, y tenemos tantos países, o sea, Estados Unidos, hasta que tiene este tema del racismo, ¿verdad? Este tema de racismo sigue estando muy presente en la sociedad norteamericana porque hay un tema de opresión, de discriminación y de herida que no se ha sanado y se sigue manifestando de muchas maneras. Entonces, estos son ejemplos de traumas colectivos que se repiten y siguen ahí y van funcionando de manera resiliente, pero no sanadora. Eso es todo un tema que vamos a tocar por un programa completo porque Sí. es realmente impresionante. Mira, ¿cómo diferenciar en ese trauma individual cuando aparece, como tú dices, el dolor, valido el dolor, bueno, entraría en un proceso de transformación? ¿Cómo tú sabes que alguien se te quedó ahí? O sea, que puede llevarlo a un elemento donde ya quizás roce el ámbito más de lo clínico, más de lo patológico y se ha envuelto en una depresión. Y esto te lo agrego con otra cosa. No hemos abusado de la etiqueta clínica para el sufrimiento humano. No estamos poniéndole una categoría y una etiqueta en cosas que no pertenecen a lo clínico, sino pertenecen a la vida como es el sufrimiento. Sí, es verdad que estamos a veces sobreusando este tipo de etiquetas clínicas, pero te quiero decir una cosa, yo estoy muy agradecida como psicóloga que el tema de salud mental esté en el frente hoy en día y que sea un tema que se hable muchísimo más que cuando yo era psicóloga hace 20 años, porque, ojo, llevo ya 30 años en esto, pero fíjate que hoy en día nuestros jóvenes, nuestra generación Z, nuestra generación alfa y beta y todo eso, están hablando de la salud mental, están hablando de esto y tal vez se está
llevando a un extremo, pero yo prefiero que el péndulo se vaya para un extremo un poquito, pero luego llegar al medio, porque de dónde venimos, Juan Diego, es de no hablar de esto para nada, de no tener ningún tipo de reconocimiento de las emociones, de la validación, de entender cómo es el sufrimiento humano. El sufrimiento humano, estábamos en épocas de guerra, estábamos en épocas de Segunda Guerra Mundial, depresión de, ¿cómo se llama? Pandemia. Sí, pandemias de hace 50 años. Entonces no había tiempo para eso. Ahora tenemos ese lujo, tenemos ese privilegio de que por estos últimos 50 años hemos estado como un poquito menos de tragedia hasta ahora, y entonces todos estos temas de, es que me duele, es que sufro, es que me pasa una cosa, me pasa otra, está muy bien, estoy deprimido, estoy ansioso. Sí es verdad que tenemos una generación joven muy ansiosa, y sí es verdad que este lenguaje se está usando mucho, promovido por las redes sociales también, que lo usan muchísimo para llamar la atención y para traer temas que sean atractivos, pero prefiero que se hable de estos temas, prefiero que se identifique, que sobreidentifiquemos una depresión a que la tengamos tapada, porque por lo menos entonces se puede hacer algo al respecto. Claro que no es necesario que una tristeza no quiere decir que uno esté deprimido, ¿verdad? Tú puedes estar triste, puedes estar en duelo, puedes sentir todo el rango de emociones, y eso no tiene que ver con ningún diagnóstico clínico. Puedes estar perfectamente bien y no tenerle miedo al rango de emociones que tenemos los seres humanos, para sentirlos, para navegarlos, para transitarlos y salir de ahí gloriosos y contentos, pues, Evolucionado, sanados. sobre todo me gusta Sí. esa palabra, que salimos evolucionados. Nos quedan 2 minutos. Tu libro, vale, tu libro, ¿dónde lo conseguimos? Ponlo ahí en pantalla. Ese me lo debes porque yo me llevé el de inglés. No había salido El inesperado regalo del trauma, de la doctora Edith Shiro. Yo tengo el que es inglés, ahora lo tenemos en español. Lo encontramos en Amazon también. ¿Dónde lo podemos ubicar? Mira, no solamente está en español, está en 10 idiomas, está en árabe, en francés, sí, así que el idioma que quieras está. Te lo voy a mandar a Ecuador, tengo gente en Ecuador, te lo voy a mandar porque No, me lo lo vas a tengo en mandar contigo español porque también. vamos a hacer algo aquí. Me lo mandas tú Bueno, mismo. 100%. Estoy sacando también un workbook espectacular, mira, te va a hacer la primicia aquí, Qué belleza. que viene también con una serie de ejercicios para que vayas transitando ese dolor y lo vayas transformando en crecimiento y en evolución. Está en Amazon, está en todas las librerías que consigas. Realmente tu librería local, si la pides, te lo traen, te lo deberían traer porque está publicado por HarperCollins, así que hay acceso por todos lados. Está en Kindle, está en audiolibro, que me encantaría que lo revises porque es mi voz. Yo No fui la la que hice el inteligencia audiolibro. No, soy yo, que me encerré ahí en el estudio para grabarlo, y la gente me dice que le gusta mucho también. Así que tienes todas esas Y ese lo opciones. podemos encontrar que en el Spotify. ¿Por dónde lo buscamos el audiolibro? En Amazon pones audiolibro y sale, pero Sale me por ahí. imagino que sí, audiolibro, Kindle, esa paperback, de verdad que no hay excusa para no tenerlo. Qué maravilla, Así que qué maravilla. El inesperado revíselo, regalo del búsquelo, trauma. cómprenlo y me escriben para saber qué les parece. Estoy en mis redes. Váyanse a mi website, que es www.doctoredithshiro.com. Shiro, Vayan- SHIRO. Tal cual. Vayan a mi Instagram, Dr. Edith Shiro. Por ahí, por donde sea, me consiguen y ahí me conversan qué les parece. Qué maravilla. Nos quedan 30 segundos. Danos un mensaje frente a la resiliencia, frente a la esperanza y frente a la oportunidad, que a pesar, bueno, que la vida vale la pena. La vida vale tanto la pena porque hasta los momentos más difíciles son grandes regalos que te da la vida, grandes oportunidades para aprender, para sanar y para crecer. Y gracias a esas oportunidades es que conseguimos el propósito de vida. Y este es un mensaje que a mí me encanta dar, Juan Diego, que es: todo dolor se puede convertir en propósito, toda herida se puede convertir en medicina, todas esas rupturas se pueden convertir en esos preciados regalos que te va a dar la vida. Así que no dejes de tener esa esperanza de que puedes salir adelante y no quedarse estancado con las cosas difíciles, porque todas estas son invitaciones a crecer, a conectarte con el otro, a tener un propósito de vida, una misión y ayudar a los demás.
Qué maravilla. Ha sido un honor tenerte, Edith, que te tengamos aquí en Ecuador pronto para una conferencia, que podamos hablar, toda un programa, hablar del trauma colectivo, que es absolutamente extraordinario. Y bueno, esta es tu casa, te quiero un montón, gracias por tu tiempo y realmente muy honrado la doctora Edith Shiro. Bueno, ese es el mundo con la esperanza a pesar de la circunstancia compleja y difícil. Llegamos gracias, por supuesto, también a Corporación Superior, más de 60 años elaborando productos, elaboramos galletas, pastas, harinas de calidad para poder entonces decir y cuidar el medio ambiente también. Corporación Superior, sin duda, esa empresa familiar, 60 años haciendo país, haciendo eso, empresa, pero empresa grande. Yo soy Juan Diego Umpierres, me despido. La cita viernes nos encontramos otra vez, por supuesto, a través de Radio Sucesos. Vivir vale la pena. Feliz noche. Radio Sucesos presentó Vivir vale la pena. Un espacio para escuchar con atención, sentir con honestidad y aprender de quienes aportan al mundo desde su experiencia, su saber y su humanidad. Vivir vale la pena. Junto a Juan Diego Umpierres. Hasta la próxima.